nos va a permitir hacer el cierre de este proceso administrativo. Nos va a permitir saber si efectivamente lo que nosotros pensamos previamente, lo que planificamos previamente, finalmente ocurrió. Y si no ocurrió, ¿qué fue lo que pasó para que no haya ocurrido lo que nosotros previamente pensamos que debía ocurrir? ¿Sí? Entonces, el control va a servir de alimento para la próxima, ¿sí?, etapa del proceso administrativo. Perdón, para la próxima etapa de la planificación, donde nuevamente se comience el proceso administrativo. ¿Sí? Esto es un círculo que se va retroalimentando de manera permanente. Y cuando digo de manera permanente, tendrá que ver con el periodo de tiempo, naturalmente, en el que la planificación se presente para la organización. En algunos casos podrá ser una planificación de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Y por supuesto, los elementos que nosotros incorporemos al control van a tener que servir para dar respuesta a las planificaciones para cada tipo de tiempo que nosotros hayamos establecido, ¿sí? Así como también para el alcance que tenga esa planificación naturalmente. ¿Vamos hasta acá? ¿Se comprendió más o menos este ciclo, proceso? Sí, profe. Sí. Con el profesor Matar hacemos, mediante la definición de Chiavenato, estas definiciones. Tanto Chiavenato como Kunz y Weritz, por ejemplo, ¿sí? Como Héctor Felipe Álvarez, son la bibliografía más común y tradicional que se utiliza en estos primeros años de inicio del estudio de la administración, y son la base naturalmente de la bibliografía con la cual nosotros también desarrollamos las clases. Así que Chiavenato es uno de los mejores ejemplos que tenemos respecto a lo que es el estudio de la administración, ¿sí? Es un autor brasilero, Hidalberto Chiavenato, que es muy, muy utilizado, por lo menos en nuestra región, respecto a su bibliografía, ¿sí? Así que es un excelente ejemplo para seguir los libros de Chiavenato. Nosotros en las organizaciones nos vamos a encontrar también, como les decía, con planes que van a ser al análisis de la organización, ¿sí?, a la definición naturalmente de lo que se quiere para la organización, y luego van a existir componentes internos del plan que también vamos a ir desarrollando en función a la naturaleza de lo que implique la temática que nosotros queremos abordar. Y vamos a ir dando un ejemplo también en este sentido. El plan es un instrumento de carácter general, es decir, de carácter global, como dice así. Es decir, puede abarcar a toda la organización como puede abarcar a todo un sector de la organización. Conforme la naturaleza del concepto que aquí estamos abordando, vamos a tomar al plan como una herramienta de tipo general y global, es decir, que abarca a toda la organización. Por lo tanto, nosotros pensamos hacia adelante para toda la organización, ¿sí? Acá lo que se plantea es lo que yo quiero lograr hacia adelante. Cuando hablamos de los lineamientos políticos, estamos hablando de lineamientos generales que la organización quiere lograr para un periodo de tiempo, ¿sí?
sobre qué aspectos la organización va a poner el foco de atención. A eso nos referimos sobre las prioridades. Una organización puede pretender muchas cosas, ¿sí? Pero en función a lo que pueda hacer la organización efectivamente con todos los recursos que cuenta y los que puede contar, por supuesto que va a tener que definir qué es lo que va a querer hacer. ¿Sí? Ustedes esto lo podrán observar cuando en tercer año, por ejemplo, en la materia de formulación y evaluación de proyectos, ustedes tengan que decidir qué tipo de proyecto la organización va a querer llevar adelante. Esto quiere decir que ustedes entre fabricar un producto A, por ejemplo, o hacer un proyecto que implique un nuevo producto por vender, ustedes tendrán que hacer el análisis de si me conviene producir un producto, perdón, producir una nueva línea de productos o empezar a comercializar un producto que nunca estuvo dentro de las consideraciones de la organización antes, ¿sí? Entonces, las prioridades van a tener que ver con que los recursos de la organización siempre son escasos. Y cuando hablamos de recursos, hablamos de todos los que hoy hemos mencionado, no solamente el recurso financiero, por supuesto, ¿sí? Esto significa que, como les decía recién, el hecho de decir, hago esto o hago esto, significa que voy a tener que destinar los recursos de mi organización a hacer una cosa o a hacer la otra. Muchas veces no voy a poder hacer las dos cosas. ¿Está? En la gran mayoría de las veces no voy a poder hacer las 2, 3 o 5 cosas que yo quiero hacer. Cuando digo cosas, piensen en proyectos o ideas que la organización quiere llevar adelante, ¿sí? Y en función a eso también, bueno, ¿cuáles van a ser los caminos que voy a tener que seguir? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las estrategias? ¿Cuáles van a ser los medios que voy a tener que utilizar? ¿Cuáles van a ser los instrumentos? ¿Cuáles van a ser las herramientas? ¿Cuáles van a ser las fuentes de identificación de los recursos que yo voy a requerir para hacer algo? Si yo, por ejemplo, como les decía, quiero vender mi producto, ¿sí?, en el interior de la provincia del Chaco, bueno, tendré que identificar de qué manera voy a llegar con mi producto al interior de la provincia del Chaco. Voy a adquirir un vehículo y consecuentemente voy a adquirir voy a contratar a un chofer, o voy a, por el contrario, pensar en contratar un servicio de logística que me brinde el servicio de colocar mi producto en el interior de la provincia de Chaco, ¿sí? Una vez que yo pensé en eso general que es el plan, ¿sí?, puedo pensar en distintos tipos de programas dentro del mismo plan. Y ahora, en un ratito, voy a ir dando un ejemplo puntual para que se comprenda. El programa va a tener que ver con un conjunto organizado y coherente de actividades, ¿sí?, que van a configurar entre ellas una idea que yo voy a querer llevar adelante, ¿sí? El programa, naturalmente, que va a tener componentes que van a alimentar al plan, ¿sí?, y que me van a permitir lograr los objetivos que tiene el plan que quiere lograr. Por lo tanto, un plan, por ejemplo, puede tener más de un programa. Es lo normal que tenga más de un programa, ¿sí? El programa va a ser un componente de ese plan que yo definí anteriormente, ¿sí? Y es el que me va a ayudar a organizar recursos para que yo pueda lograr los objetivos que el plan definió previamente, ¿sí? Y consecuentemente ese programa también podrá tener uno o más proyectos, ¿sí?, que lo ayuden a ese programa a lograr los objetivos que el plan había fijado. En el proyecto, ¿qué es lo que tengo? Bueno, tengo actividades concretas que se relacionan entre sí, que se coordinan entre sí y que me permiten lograr la producción de un bien o de un servicio, concretamente,
¿sí? Que me ayudan a resolver un problema, que me ayudan a satisfacer una necesidad concreta, que me ayudan a colocar el producto o el servicio en un lugar al cual yo quiero llegar para satisfacer esa necesidad o resolver ese problema. Y, por supuesto, la diferencia que va a existir entre el proyecto y el programa va a tener que ver con la especificidad de lo que se lleva adelante en el proyecto. Y en esto vamos a mostrar un ejemplo acerca de lo que configuraría un plan, un programa y un proyecto. Vamos a tomar el ejemplo de la Universidad Popular. Y si ustedes quieren, vamos a tomar otro ejemplo también, de otra organización. El plan tendrá que ver con lo que a nivel general de la organización nosotros queremos lograr. ¿Sí? ¿Qué queremos lograr? Que el año que viene, por ejemplo, vamos a suponer que estoy planificando para el año 2021, bueno, que el año que viene yo tenga una mayor cantidad de alumnos, que tenga, por ejemplo, nuevas carreras, que yo pueda, por ejemplo, ampliar las instalaciones donde yo presto, por ejemplo, el servicio de educación, ¿sí? Puede tener que ver también con la búsqueda de nuevas ideas o de nuevos, por ejemplo, negocios que yo voy a desarrollar a partir del año siguiente. Bien, todo eso me va a marcar el plan, ¿sí? Todo lo que a nivel de la organización yo quiero llevar adelante. Ahora, fíjense que yo les mencioné recién que yo, por ejemplo, quiero tener mayor servicio educativo, ¿sí? Quiero abrir nuevas carreras, por ejemplo, quiero incorporar o tener mayor cantidad de alumnos, ¿sí? Dentro de mi institución. Por lo tanto, allí un programa tendrá que ver con un diseño específico de un conjunto de actividades que me lleven a eso, a crear carreras que también me traigan nuevos estudiantes, ¿sí? Por lo tanto, acá yo podré pensar, por ejemplo, en un conjunto de carreras que tengan que ver con el ámbito de la salud, por ejemplo, como lo está llevando adelante la Universidad Popular. Entonces, ese programa tendrá que ver con el diseño de una serie de carreras vinculadas al ámbito de la salud, porque estoy detectando que en el mercado hay necesidades insatisfechas respecto a los servicios de salud. Hay falta de profesionales, hay falta de profesionales calificados, ¿sí? Hay falta de actualización y entrenamiento en los profesionales que hoy prestan servicios en el ámbito de la salud. Y así sucesivamente. ¿Y qué va a configurar un proyecto? El proyecto va a ser la carrera específica de la tecnicatura específica, ¿sí? Que yo quiero desarrollar. Ejemplo, la tecnicatura en instrumentador quirúrgico. Ese va a ser el proyecto. Entonces, de todo el plan que yo pensé, ¿sí? De que quiero aumentar la cantidad de estudiantes, de que quiero incorporar nuevas carreras, que quiero crecer en el mercado, que quiero tener mayores niveles de rentabilidad, que quiero mejorar mi infraestructura. Un programa va a tener que ver con la educación, ¿sí? Por ejemplo. Otro programa tendrá que ver con la infraestructura de la empresa. Otro programa tendrá que ver con, por ejemplo, las finanzas de la empresa. Y otro programa tendrá que ver con otro aspecto que yo esté evaluando, ¿sí? No importa. Entonces, dentro del programa educación, ¿sí? Que corresponde a mi organización, ahí yo voy a tener varios proyectos. Uno podrá ser el de la tecnicatura en instrumentador quirúrgico. Otro proyecto tendrá que ver con jornadas de actualización y capacitación que yo voy a llevar adelante para profesionales de la salud, ¿sí? De una determinada rama de la salud. Otro proyecto tendrá que ver con, por ejemplo, la creación de una nueva carrera vinculada a el ámbito de la administración, por ejemplo.
¿sí? Supongamos que yo creo una tecnicatura superior en comercialización. Y así sucesivamente, cada núcleo que yo vaya definiendo de manera puntual va a ser un proyecto que yo voy a llevar adelante, enmarcado dentro de un programa, ¿sí? Y todo ello dentro de un plan, ¿sí? Que la organización va a definir para toda ellas. ¿Quedó más o menos claro? ¿A qué llamamos plan, programa, proyecto? Sí, quedó claro, profe. Profe. Adelante, te escucho. Adelante, te escucho. Sí, perdón. ¿Alguien me quería hacer una pregunta? ¿No? Bueno. ¿Qué queremos sintetizar entonces dentro de esto? Que ustedes cuando enfrentan una organización, por supuesto que no todos estos elementos los van a ir encontrando, como les decía anteriormente, pero por supuesto que no es un inconveniente poder desarrollar estas herramientas. Nosotros tendremos que ayudar a la organización a prepararse para implementarlas, ¿sí? Y en cada caso, cada organización demandará una profundidad específica sobre la herramienta que nosotros queremos materializar y aplicar dentro de la misma. Por eso, cuando nosotros tomamos una organización, como por ejemplo, vamos a suponer el caso de la compañera que hoy planteó, una peluquería, la planificación de la peluquería podrá tener componentes de menor complejidad, ¿sí? Que si nosotros la tomamos, por ejemplo, a la Universidad Popular, pero no por ello quiere decir que la planificación será menos importante en la peluquería que en la Universidad Popular. Las dos son organizaciones. Las dos necesitan planificar, ¿sí? Y por supuesto, en una tendrá un nivel de complejidad por el conjunto de variables que haya que analizar más elevada, y por supuesto en la otra tal vez por la cantidad de variables que haya que analizar sea menos elevada, ¿tá? Pero en ambos casos, la planificación siempre tendrá sentido, ¿sí? Entonces, siempre es importante entender que no interesa el tipo de organización a la cual nosotros estemos asistiendo, ¿sí? O con la cual estemos trabajando. Estos conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de nuestra asignatura y los que ustedes van a ir viendo a lo largo de la carrera, tendrán mayor nivel de complejidad en su aplicación, también dependiendo del tipo de organización en donde se encuentre ubicada, ¿sí? En el caso de la Universidad Popular, por ejemplo, tiene una dispersión geográfica que el caso de la peluquería no la tiene. Por lo tanto, vamos a tener que considerar, por ejemplo, la dispersión geográfica como variable a incorporar en la planificación en la Universidad Popular, pero tal vez esa variable en la peluquería no la vamos a considerar, porque solamente se trata de una organización que tiene un solo local, ¿sí? Entonces, como frases de reflexión sobre esto que estamos viendo, tenemos allí al padre de la administración moderna, que es el gran Peter Drucker. Drucker decía que los planes son solamente buenas intenciones a menos que devengan inmediatamente el trabajo duro. ¿Y qué significa esto? Yo, cuando nos reincorporemos, les voy a mostrar un plan de negocios, que es un concepto que lo vamos a tocar más adelante, para que ustedes vean la dimensión que tiene simplemente en su elaboración ese plan de negocios, ¿sí? Pero también les voy a mostrar la planificación de
por ejemplo, el Poder Ejecutivo de la provincia del Chaco. Ahora, escribir, formular el documento que da vida a la planificación, ¿sí? Porque la planificación, para que se comprenda, es fundamentalmente un documento que dice qué es lo que yo quiero hacer a futuro. Nada de lo que yo escriba, ¿sí?, tendrá finalmente impacto en la organización si inmediatamente yo todo lo que escribo no lo llevo a la práctica. Esto es como que yo quisiera decir que, por ejemplo, bueno, el año que viene yo quiero viajar a Machu Picchu, ¿sí? Porque quisiera conocer Machu Picchu. Bueno, 2021 voy a conocer Machu Picchu. Este año me paso escribiendo sobre qué ruta voy a seguir, cuánto tiempo voy a demorar, en qué vehículo voy a ir, cuánto tiempo voy a tardar, cuando llegue a Machu Picchu qué voy a hacer, qué lugares voy a recorrer, qué cantidad de dinero voy a ocupar, ¿sí?, en el viaje, y así sucesivamente. Ahora, todo muy lindo, lo escribí en un documento, tiene 20 hojas el documento, pero viajar, ¿sí?, hasta ese lugar, ¿qué implica? Recursos. ¿Qué tipo de recursos? Financieros, ¿sí? Dinero. Tengo que saber qué cantidad de dinero voy a disponer. Si tengo dinero hoy, tengo que guardarlo, reservarlo, ¿sí? Tengo que formular una inversión para que ese volumen de dinero no pierda frente a la inflación, por ejemplo. Tengo que comprar moneda extranjera. ¿Qué recurso tecnológico tengo que usar? Bueno, tendré que utilizar, por ejemplo, cámaras de fotos, tendré que utilizar un GPS, tendré que utilizar un auto para movilizarme, ¿sí?, desde mi lugar de origen hasta el lugar donde yo quiero llegar. ¿Qué recursos materiales voy a tener que disponer? Bueno, voy a tener que conseguirme ropa, ¿sí?, que me permita llegar a ese lugar, saber el clima, ¿sí?, no solamente del lugar al que voy, sino también de los lugares por los que voy a ir pasando previamente, y así sucesivamente. Entonces, ¿es bueno escribir todo con respecto a lo que vamos a hacer? Sí, por supuesto. De eso se trata la planificación. Ahora, inmediatamente que terminé de escribir lo que voy a hacer, también tengo que ponerme a trabajar en conseguir todos esos recursos. Es decir, tengo que motorizar todo lo que necesito para que las restantes etapas del proceso administrativo se lleven adelante. ¿Sí? A eso nos referimos con esta frase de Drucker, en donde de nada sirve que escribamos un plan muy bonito, muy lindo, muy ambicioso, si efectivamente después no nos encargamos de poder llevar todo eso adelante. Otra frase de un expresidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, decía que el momento de reparar el techo es cuando brilla el sol. ¿Qué significa esto? Bueno, el momento en el cual nosotros vamos a encontrar los problemas y los vamos a resolver en la organización tiene que ser el momento en el cual la organización no se entere que tiene problemas. Esto, por supuesto, es muy difícil, pero materializado en un ejemplo, significa que cuando nosotros estamos frente a la organización y están transitando tiempos, llamémosle normales, sin ningún conflicto o problema mayúsculo para la organización, es ahí donde tenemos que resolver y profundizar la resolución de los problemas que tiene la organización. Imagínense por un momento que el lugar donde ustedes viven posee goteras, ¿sí? ¿Cuándo creen ustedes que es necesario que se arregle el techo o se reparen las goteras del techo de la vivienda que ustedes habitan? Ahora, en estos días de sol que estamos teniendo, o cuando se larga a llover. Los días de sol.
claramente los días de sol, ¿sí? Claramente yo me tengo que anticipar a que algo, si hoy es un problema, el día de mañana no se transforme en un problema mayor, ¿está? O si hoy potencialmente una situación me puede derivar en un problema, no tengo que permitir que para más adelante no se convierta en un problema que sea difícil de resolver, ¿sí? Y otro aspecto también que planteaba Napoleón Bonaparte, ¿sí?, es que no existen malos regimientos, sino malos generales. Sintetizando esta expresión, lo que está diciendo es, el problema no son los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los recursos financieros de una organización, los recursos materiales de la organización. Parte de ellos sí pueden ser el problema, pero el problema mayor de una organización siempre son los directivos de la organización. ¿Y por qué digo esto? Porque son ellos los que eligen el recurso humano, son ellos los que eligen los recursos materiales, son ellos los que eligen los recursos tecnológicos, son ellos los que definen los procesos productivos de la organización, son ellos los que definen la organización interna de la organización. Creo que les conté este ejemplo, pero se los vuelvo a repetir. Cuando asistimos con mi colega a la ferretería que nos contrató de la localidad de La Leonesa, en el interior de la provincia de Chaco, para que le hagamos un servicio de consultoría, cuando nos sentamos con el empresario y nos presentamos, lo primero que nos dijo fue, mira, esta organización tiene muchos problemas y el principal problema de la organización soy yo. Así que fíjense que es difícil a veces que un directivo reconozca que gran parte de los errores que la organización tiene son producto de las malas decisiones que ese directivo toma, ¿sí? Malas decisiones, ¿por qué? Porque no tiene esa hoja de ruta que es la planificación. Porque los recursos no están correctamente organizados. Porque no sabe dirigir a sus recursos, no los sabe motivar, no los sabe guiar, no los sabe liderar, no sabe generar equipos de trabajo, no sabe generar procesos formales de comunicación y mucho más aún, no sabe generar mecanismos de control en la organización, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros encontramos problemas en la organización, siempre tenemos que ir mirando hacia arriba, a ver qué responsabilidades hay en los niveles directivos de la organización para esto que está sucediendo, ¿sí? Por eso les decía hoy, cuando yo llego a la organización y el directivo de la organización me dice, mira, te contrato porque quiero ver qué podemos hacer, mis vendedores son todos un desastre, ninguno quiere trabajar, quiero que les digas algo con tal de que empiecen a vender más. Bueno, ahí tal vez no tengamos que dirigir nuestros cañones de estudio hacia esos recursos humanos que son los vendedores, sino más bien hacia los niveles directivos de la organización. ¿Se alcanza a comprender un poco esto, todo esto que fuimos abordando, chicos? Sí, profe. Bien. Les voy pidiendo entonces que por favor el material que ustedes van viendo respecto a lo que es esta primera parte de la unidad 2, vayan revisándola, ¿sí?, del material de lectura que tienen en el aula virtual. Vayan revisando también fundamentalmente lo que están viendo con el profesor Mata y que tiene relación con los temas que estamos abordando aquí. Aquellos que necesiten libros, y si ustedes lo desean también, les puedo compartir bibliografía digital respecto a lo que hace a el proceso administrativo, para que ustedes también vayan profundizando la lectura, ¿sí?
La semana que viene vamos a continuar trabajando sobre estos temas y les voy a presentar un nuevo trabajo para que ustedes lo puedan ir realizando, ¿sí? Por supuesto que para este segundo trabajo también les voy a dar un mayor tiempo para que ustedes lo puedan hacer, ¿sí? ¿Quedó claro entonces esto? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, sí. Cualquier duda que vayan teniendo sobre la lectura de los documentos que van visualizando, por favor no dejen de escribirme por el foro de consultas generales, ¿sí? Y yo les voy respondiendo. Así también vamos ayudando a otros compañeros que pueden ir teniendo una duda o consulta similar y con la respuesta que producimos ya ayudamos a varios, ¿sí? Les agradezco nuevamente el tiempo, les agradezco la paciencia y les deseo un muy buen fin de semana a todos. Nos estamos viendo el próximo jueves, si Dios quiere. Igualmente, Gracias, profe, igualmente. Igualmente, Gracias a profe. ustedes, Gracias, chicos. profe, igualmente. Buen resto de semana para todos. Hasta luego, Hasta profe. Hasta luego. luego. Bueno. Chao, profe.